Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares, la cual es una estrategia de la Facultad de Educación y la Escuela Interamericana de Bibliotecología. En el día de hoy vamos a conversar sobre la formación en la biblioteca escolar, formación de lectores o al fin. Para ello entonces tenemos hoy la compañía de la profesora Hildamar Rodríguez, quien moderará el foro. Quiero también recordarles que en la página, en el canal de YouTube pueden encontrar todos los videos de cada una de las sesiones que tenemos los miércoles, entonces para que lo sigan explorando y lo utilicen en las sesiones de formación en sus bibliotecas. Muchas gracias, profesora Hilda, y la dejo para que presente a nuestros amables invitados. Muchas gracias por asistir. Buenas tardes. Vamos a dar inicio, como bien dijo Sandra, a esta sesión del Seminario Permanente de Bibliotecas Escolares. Nos acompaña hoy la profesora Edilma Naranjo. Ella es profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología y es doctora en educación, y su área de especialización es formación de usuarios. Y el profesor Alejandro Uribe, que es doctor en documentación científica, también es profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, y su área de especialización tiene que ver con sistemas de información, gestión del conocimiento y formación de usuarios. Más o menos. Pueden ser muchas más cosas, por supuesto. Este seminario, como ustedes ya saben, tiene como unos ejes particulares, que son las preguntas que se han formulado para que los invitados puedan hacer sus intervenciones. El tema que nos ocupa hoy es cuál es el objeto de la formación en las bibliotecas escolares, si es la formación de lectores o es la formación en la alfabetización informacional. Digamos lo que son como dos temas en tensión, y que pesa más, cuál de los dos pesa más en términos de la formación en las bibliotecas escolares, teniendo en cuenta que la biblioteca está en el marco de una institución educativa, que además la biblioteca tiene que cumplir a otros propósitos, uno de los cuales es la articulación con las áreas curriculares. Entonces, en ese caso, ¿cuál creen ustedes que es el énfasis que debería poner la biblioteca escolar en términos de formación? Profe. Bueno, empezamos crudamente. Muchas gracias por la invitación. En realidad yo vengo trabajando el tema de la promoción de la lectura desde hace mucho tiempo, y cuando empecé a trabajar en la Escuela Interamericana de Bibliotecología, empecé con los cursos de educación de usuarios. Pero tenía en mente la promoción de la lectura. Allí inclusive aproveché que estaba haciendo mi tesis de maestría en la UNAM y la trabajé sobre las bases pedagógicas del bibliotecólogo como promotor de la lectura, porque había una gran inquietud acerca de ese desempeño de ese promotor. Sin embargo, teniendo en cuenta que en la escuela había un profesor que trabajaba en esa área, yo dije no, yo no me meto en esa área, vine a trabajar educación de usuarios y me fui por ese lado sin olvidar en ningún momento lo que era la formación de lectores, porque siempre me ha inquietado. Y de hecho, cuando hice mi trabajo de doctorado, mi tesis doctoral incluye los procesos lectores, donde se trabaja cómo transformar la información, los datos y la información en conocimiento, sin desconocer que los procesos de lectura y escritura son esenciales. Entonces, hablar de una tensión, yo creo que no es tanto. Es más una relación que no se puede desconocer. ¿Por qué? Miren, ¿qué es formar al lector? Es un trabajo que no es sencillo. Que esa formación del lector incluye todo un proceso, que incluye toda una planeación, pero que en la biblioteca el bibliotecario o el bibliotecólogo debe tener esos elementos para poder participar en ese proceso formativo en el que está diciendo que va a llevar a ese, en este caso estudiante, ya que estamos hablando de la biblioteca escolar, y que también involucra a los profesores. Entonces, cuando uno mira la parte de los sistemas de información documental que se tienen en una unidad de información, en este caso la biblioteca escolar como sistema de información, que se apoya en unos recursos
El solo hecho de pensar que va a ser un proceso de búsqueda de información implica que ese usuario debe tener un proceso lector, debe saber buscar, debe establecer con mucho cuidado cuáles son las estrategias de búsqueda. Y además, para poder seleccionar el material que es adecuado para resolver su necesidad de información, pues el nivel de lectura debe permitirle hacer ese discernimiento de qué es lo más adecuado, ¿sí? Eso por un lado, pero ya al momento de hacer toda la lectura, de hacer toda la interpretación, que es lo que se pretende cuando esa persona está habilitada para encontrar la información, implica, bueno, ¿cómo es que lo hacemos? ¿Cómo es que lo acompañamos en la biblioteca? ¿Simplemente le entregamos el material y chao? ¿Y usted defiéndase como pueda? No. Ahí es donde viene la continuidad en el proceso. Es el hablar de formar usuarios, de alfabetización en información, implica desarrollar esas habilidades y esos conocimientos para interpretar la lectura, pero también para transformarla, es decir, para componerla, que muchas veces está en un escrito, sí, entonces ¿qué le exige también al bibliotecólogo? Bueno, ¿qué competencias tiene para ayudar en esa escritura? Pero también no necesariamente debe quedar en un soporte impreso, sino que puede quedar en otro tipo de soporte. Hasta ahí digamos que lo dejo porque es parte de lo que vamos a seguir hablando. Bueno, yo pensaría lo mismo, es decir, cuando escuchaba que la tensión, yo dije, ¿cuál es la tensión? Realmente yo no veo tensión, sino que son caras de la misma moneda, con énfasis distintos en momentos distintos, con usuarios distintos, pero en el proceso de formación de lectores hay muchas coincidencias con lo que se llama normalmente formación de usuarios o formación de alfabetización informacional o competencias informacionales. Incluso ya no se está hablando de alfabetización informacional, sino que se está hablando de multialfabetismo, que eso nos da pie a que no hay una tensión, sino que son niveles distintos. En las preguntas guías que teníamos estaba, pues que era como la inicial, era cómo se debe entender la biblioteca escolar el tema de la formación. Entonces lo primero es que a mí lo que siempre me ha gustado más de las bibliotecas es que toda biblioteca tiene una función de organización del conocimiento, eso ha estado, pero realmente la función más importante ha sido la educativa, con nombres distintos, con énfasis distintos, si es escolar, universitaria o pública, pero las bibliotecas han logrado lo que han logrado no solo por organizar el conocimiento, sino que han tenido una labor educativa con públicos distintos. O sea, una biblioteca escolar son sus maestros y sus estudiantes, en una biblioteca universitaria son maestros y estudiantes, pero en otro nivel, en una pública es una comunidad. Entonces yo pienso que esa pregunta que está, el tema de la formación en la biblioteca escolar, es como inherente, es decir, una biblioteca escolar sin formación no tiene mucho sentido. Lo que pasa es que no es solo a los estudiantes, ahí tendríamos que ver es a la comunidad educativa, los profesores necesitan mucho de eso y ahí es donde viene de pronto el tema de la alfabetización informacional. ¿En cuánto están esos profesores formados para lo que son las competencias informacionales en estos momentos, para transmitirlo a sus estudiantes y sobre todo para generar motivación? Y ahí viene algo común y es la formación de lectores, un asunto clave es la motivación intrínseca, que va llegando por la motivación extrínseca, pero en la alfabetización informacional ocurre lo mismo. Entonces yo creo que hay muchos puntos comunes que pienso que la diferencia está en que cuando se habla de formación de lectores se va como a la lectura más de placer, entretenimiento y eso, y la otra termina siendo la formación de usuarios, la alfabetización informacional termina siendo como más lo académico, más lo investigativo, pero realmente no es así, porque son procesos semejantes que se hacen énfasis distintos, pero formación de lectores, desde lo que conozco, que yo no soy pues un especialista en esos temas, se ha ido mucho como formación de lectores, entonces eso se une con promocionar la lectura, animación a la lectura, y termina siendo como muy en el entretenimiento, el gusto, la narrativa, la literatura, pero es que eso se puede aplicar a cualquier área. Lo que pasa es que cuando
viene como más lo académico y científico, ahí se va como dividiendo, pero realmente no es una división, son prácticas distintas. Entonces realmente no veo lo mismo que la profe Dilma, no, son como visiones y momentos distintos. No, yo me refería a la atención en términos de las bibliotecas escolares, como lo hemos mostrado en otros seminarios. Hay una deficiencia no solo de las plantas físicas, sino también del material y de las personas que se ocupan o que se encargan de ello, y entonces la biblioteca no tiene clara su función. En muchas ocasiones se queda, no como usted lo señala, de que su función más importante es la educativa, sino que se queda fundamentalmente como un repositorio, y solo en el tiempo reciente ha empezado a incursionarse como en otra concepción. Entonces, por eso me refería a la atención, porque a veces toca elegir entre una cosa y otra, o sea, de qué se ocupa. Pero ustedes han dicho dos elementos que yo quiero rescatar para pasar a la siguiente pregunta, y es lo que han señalado, es la profe señala que en la base de la alfabetización informacional se encuentran los procesos básicos de formación de lectores, es decir, no se podría hacer una sin tener una buena base, o sea, no, como usted bien lo señaló, porque hay que leer, hay que seleccionar la información, hay que tener estrategias de búsqueda, o sea que esa función para la biblioteca sigue siendo esencial y prioritaria, y deberá llevarse a cabo como un elemento esencial para la alfabetización informacional. Y lo que presentaba el profesor Alejandro es el concepto de multialfabetismos, por lo cual resulta pues muy útil, como usted lo señalaba, las más de las veces cuando se habla de formación de lectores, se habla no solo de la lectura recreativa o por placer, sino de la lectura en un formato particular. Y cuando se habla de la alfabetización informacional, ya estamos hablando del formato digital, como de la necesidad de emprender o desarrollar unas competencias particulares para seleccionar información en esa distinción que usted bien establecía entre lo académico y lo placentero, o lo que está por fuera de la escuela. En esa medida, ¿cómo sería posible? Yo me voy a saltar un poco las preguntas porque creo que ustedes han introducido otros elementos. ¿Cómo sería posible pensar tipos de formación, procesos de formación que haga la biblioteca escolar, entendiéndola así como usted bien lo señala, como una institución que tiene un espacio formativo, como un sistema de información documental que cumple otras funciones, para pensar en los procesos formativos, o sea, que pueda conjugar los formatos, que pueda conjugar los diferentes tipos de práctica, que pueda conjugar los escenarios en los cuales se lee y se escribe o se busca información, se usan los datos? Bueno, entonces ya estás llegando pues como a preguntas más prácticas. Pues yo lo primero que tengo que confesar es que yo cuando he trabajado el tema de alfabetización informacional, que lo llevo trabajando muchos años y me gusta mucho, ha sido más en el contexto universitario. Entonces lo que voy a compartir de biblioteca escolar lo voy a compartir haciendo como esa relación que puede haber, aunque son niveles distintos, entonces pues conociendo la literatura que se ha publicado en Iberoamérica desde la alfabetización informacional en biblioteca escolar, eso sí lo puedo conocer, y lo otro es como padre de familia, que mi hijo está en una biblioteca escolar, y lo que uno ve que hay y lo que no hay, sabiendo uno que es la alfabetización informacional, y con la ventaja de haber conocido experiencias en otros países de eso. Desde ahí hablo, pero realmente yo de biblioteca escolar soy más un usuario y un conocedor como cualquier persona que pues no me siento ni profesor ni investigador. ¿Qué diría yo? Y es el sentido de una biblioteca escolar o académica, o sea, es decir, que apoya los procesos de educación formal, es que sea un lugar donde se logren dos cosas. Uno, la motivación, y otro, el acceso al conocimiento, pues a la información y al conocimiento. Esos serían como dos variables muy importantes. Lo que pasa es que el nivel de la biblioteca hace que uno sea más importante que otro en momentos distintos. Entonces, yo digo, una biblioteca escolar, en ese aspecto de la formación, más que la información misma, es la motivación al conocimiento. Porque es que son niños y jóvenes. Entonces, hay una función, claro, es apoyar las tareas de los profesores, todo eso, pero que es lo realmente importante, ahí sí se une mucho con la formación de lectores. Lo importante es que el niño sepa el sistema solar cómo funciona, y eso podría responder 5 preguntas del sistema solar, diga los 10 planetas en su orden, cómo es la rotación, la traslación, eso son tareas. Pero ahí yo pienso que uno le podría formar a ese usuario para que sepa buscar bien en la biblioteca, para todo eso que es muy como... Pero yo pienso que en esos niveles lo más importante es lo motivacional por el aprendizaje.
en el sentido de que, bueno, es que un solo libro no te dice todo. Si vos coges 2 o 3 libros, vas viendo visiones distintas, pero no solo libros, vos puedes ir a un video de YouTube y te puede explicar mejor qué es el sistema solar. Es decir, esa motivación al aprender en diferentes formatos, pero ahí lo técnico a mí me parece que no es tan importante, es más lo motivacional por la lectura y el aprendizaje. Cuando ya se llega al nivel universitario ya es distinto, porque es que vos a un muchacho, aunque siempre hay que motivarnos, pues si vos escogiste una carrera, por más perdido que estés, vos ya tomaste una decisión. No es lo mismo en el sistema primaria y secundaria, pues que el muchacho se supone que le toca estudiar. Entonces yo creo que lo que, para no perderme, es la motivación y lo informacional, por llamarlo así. Pienso que en la biblioteca escolar debe estar más fuerte la motivación y lo informacional poco a poco. Incluso las experiencias que conocí de algunos lugares le enseñaban las competencias informacionales o la alfabetización informacional, pero los temas realmente nunca eran académicos ni de tareas. Era qué le gustaba al niño. A mí me gustan los dinosaurios, y eso pues ver dinosaurios en clase, de pronto en ciencias naturales lo ven por ahí y nunca más lo vuelven a ver, pero a los niños les gusta el tema de los dinosaurios. Aprenda eso, aprenda a ser un buen lector del tema de dinosaurios, aprenda a ser un buen usuario buscando información, organizándola, todas las competencias informacionales en temas comunes. Es decir, ahí está más lo motivacional. Lo otro se va aprendiendo. Cuando ya se llega a nivel universitario, ya de pronto lo motivacional baja un poquito y se deben hacer como más fuerza como en todo eso que es informacional, en técnicas, instrumentos, sin perder lo motivacional, porque igual si no hay motivación uno no busca. Pues vería que es como una diferencia que hay en los niveles. Pues es como lo que diría. ¿Me repite la pregunta? La pregunta es, digámoslo, teniendo claras ya esas funciones de la biblioteca y las claridades que ustedes han hecho sobre la alfabetización informacional y la formación de usuarios, ¿qué debería hacer una biblioteca para lograr hacer una formación? Una biblioteca escolar. Bueno, yo creo que ahí hay que mirarlo. Una cosa, la biblioteca como unidad de información, como sistema que está ahí. Y lo otro, el bibliotecario, ¿sí? Porque de ese sujeto que está coordinando esa biblioteca depende mucho el éxito de lo que se pretenda lograr. Entonces, ese bibliotecario debe partir de algo, y es, él no puede trabajar aisladamente. Él debe estar involucrado con el cuerpo profesoral de esa institución educativa donde está. Porque es que si él trabaja aislado, está haciendo algo como una isla y no está teniendo en cuenta el trabajo que están orientando los docentes con los niños, con los jóvenes, digámoslo así, porque son básica, primaria, secundaria, inclusive en el preescolar. Hay que tener el manejo el acercamiento a la lectura inicialmente. Entonces, ese bibliotecario, ¿qué debe conocer? Debe conocer un proyecto educativo institucional para saber a qué le responde. Debe conocer la propuesta curricular de esa institución, cómo es que se desarrollan las actividades en las aulas de clase. ¿Por qué? Porque es que ahí es donde viene. Si bien, como dice el profesor Alejandro, es necesario motivarlo desde aquellas actividades que les generan a ellos gusto, tranquilidad, llamémoslo placer, aunque la palabra placer tiene desde ciertas disciplinas a otras miradas, pero llamémoslo así, no es lo único. Y de hecho, la biblioteca escolar es la base para aquellos profesionales y que miren que la información académica, que la lectura académica también es fundamental, que no es solo la lectura placentera. Entonces, si yo conozco como bibliotecario cuál es la actividad que está desarrollando el profesor en determinada materia, yo puedo dirigir programas de formación de lectores a la par con la actividad del aula de clase. Eso es fundamental y al conocer eso puedo hacer una selección de material
bibliográfico que tenga la biblioteca para ir motivándolos e incentivándolos. E inclusive puedo buscar esos libros, esas lecturas que son placenteras y relacionarlas con aquellas materias que son inclusive más difíciles. El profesor citaba el caso de los dinosaurios, ¿cierto? ¿Dónde lo ven? Hay un área del plan de estudios en la básica primaria o en la secundaria donde se toca ese tema. ¿Por qué no lo explicamos? ¿Cómo es el proceso del desarrollo histórico de la humanidad? Si se sigue tocando el tema y partimos de esos procesos, a lo mejor generamos un proceso de aprendizaje más significativo que si lo tenemos separado. Entonces, ¿qué es lo que yo considero? La relación del docente con el bibliotecario es esencial. No puede verse aisladamente, sino porque estamos en una biblioteca escolar, que la biblioteca escolar, ¿qué es lo que está haciendo? Apoyando a la institución en sus procesos de enseñanza y de aprendizaje, buscando que haya un sujeto autónomo a futuro para que él pueda defenderse en una sociedad. Alejandro dice, él ha trabajado más la alfabetización en información en universidad, pero también cuando uno lo lee, él lo expresa, es necesario que parta de la biblioteca escolar ese proceso. Entonces, si combinamos todos esos aspectos y en el aula de clase, el profesor sabe explicarle a los muchachos cómo se hace el proceso de búsqueda de información, miren que tanto bibliotecario como profesor están asumiendo las dos funciones. Entonces es una forma de mirarlo. Han introducido ustedes un tema que además de que estaba en las preguntas, creo que es fundamental también por las personas que se encuentran acá, y es entonces qué tipo de profesionales se necesitan para cumplir esa función, ¿cierto? Alejandro lo decía de una manera pues muy intensa frente a la motivación del conocimiento, las tareas que hace, direccionar, ofrecer rutas, dar indicaciones, mostrar en qué otros formatos se encuentra disponible la información. ¿Qué tipo de profesional se requiere y cómo lograr, un poco lo que Dilma decía, que ese profesional que está en las bibliotecas escolares, que es nuestro tema, se vincule con los profesores, o sea, que encuentre que hay un puente entre su tarea como bibliotecólogo o como bibliotecario y esa función docente que cumple la escuela en la formación particular de todos los saberes escolares? Yo diría algo que es muy importante y es, la profesora Medilma mencionaba, pues la biblioteca escolar puede ser la biblioteca escolar como lugar, la biblioteca de aula, pues que siempre se ha hablado de eso. Pero ninguna de las dos cosas funcionan si es un bibliotecario reactivo. Es decir, si es un bibliotecario que quiere estar ahí, que lleguen los usuarios, es decir, que no se mueva, pues eso era un bibliotecario del siglo XIX y llegó al XX, pero no es el bibliotecario que necesita el siglo XXI. Entonces, claro, si el bibliotecario está ahí con sus libros, que en los recreos lleguen los estudiantes, pero no va y busca al profesor de ciencias a decirle, uy, nos llegó tal libro de dinosaurios que está súper bueno, entonces, ¿por qué no me llamas? Y el día que haya esa clase yo les llevo varios libros a los niños para que vean que hay... Si ese bibliotecario está esperando que los profesores lleguen con los estudiantes en el recreo o lleguen castigados, y eso nunca vamos a cambiar. Desafortunadamente eso nos sigue ocurriendo y nos sigue ocurriendo porque en muchas bibliotecas escolares no es un bibliotecólogo, sino un bibliotecario, y el bibliotecario que está ahí termina siendo más como consecuencias de otras cosas que porque haya vocación. Cuando te oía me acordaba de algo y aquí lo tenía en las noticas. Mire, el bibliotecario español, bibliotecólogo español, que le dio origen y fuerza en España a todo lo alfabetización informacional, fue un bibliotecario escolar. O sea, la alfabetización informacional y todo lo que recibimos ahora y que España puede ser modelo para América Latina y que ellos tienen buenos adelantos, no surgió en las bibliotecas universitarias, surgió un bibliotecario escolar que se llama Félix Benito Morales. Y él hace su primer trabajo, él hace una tesis basado en otro bibliotecario que llevaba años trabajando en ello. Y yo tuve pues la oportunidad de hablar con él y todo el asunto. Y algo que era muy bonito y era, él me decía, es que usted ¿por qué me quiere entrevistar a mí si yo soy solo un bibliotecario escolar? Y yo le decía, no, pues que en toda la literatura aparece que
su trabajo es el origen de lo que llevamos hasta ahora. Es que yo soy un bibliotecario escolar, pero ¿cuál es la diferencia de ese bibliotecario escolar? Es la proactividad. Es decir, el bibliotecario que se vuelve el maestro de información en el colegio y que se pone a la par del maestro de ciencias, de sociales, de matemáticas, es decir, es un maestro y los estudiantes le dicen profe, es el profe que sabe de información, sabe dónde se encuentra la información, sea física, digital, es decir, como en un sistema del siglo XXI, eso lo posiciona distinto. Entonces yo que diría a tu pregunta, ¿qué se necesita? Primero, proactividad, y ya en formación, yo sí diría que es algo que la profe sé que lo comparte y que el hecho que haya un curso en la escuela de eso, es decir, bases pedagógicas. Es decir, porque es que él puede saber mucho de información, pero si no sabe enseñarle a un niño, no le tiene paciencia a un niño, o no sabe que a un investigador le tiene también paciencia porque se le sube a la cabeza. Es decir, el bibliotecólogo que no tenga eso de cómo llevar y acompañar al usuario con sus diferentes niveles, y eso se lo da es la pedagogía y la didáctica, no hay otro. Porque lo informacional lo tiene. Pues si salió en una escuela de bibliotecología lo tiene, y si está ahí por vocación sabe mucho de información, es decir, sabe de su colección. Entonces yo diría que esos dos aspectos serían pues como los fundamentales. Bueno, yo creo que hace un rato les adelanté un poco a la pregunta, donde hablaba de ese bibliotecario que se relaciona con los profesores, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que hay que mirar dentro de una realidad? Que la biblioteca escolar en Colombia, algunas tienen bibliotecólogos, pero lo que ha hecho el Ministerio de Educación es apuntarle a los bibliotecarios, ¿cierto? Y eso es algo que debería discutirse, no para imponerse, sino para mirar si eso es lo que se va a implementar a ese bibliotecario que no es bibliotecólogo, ¿qué se le va a pedir? ¿Cierto? Pero también a aquel que es bibliotecólogo y que sí ejerce la función como la compañera que está aquí, que es bibliotecaria escolar, bibliotecóloga, entonces, ¿qué se pide? Inicialmente, y Alejandro lo decía, hay que saber de procesos didácticos, de procesos pedagógicos, para poder tener con qué hablar con el profesor, para poder preparar programas y actividades en la relación biblioteca, aula de clase, aula, ¿cierto? Bibliobancos, biblioteca, biblioteca de aula y biblioteca, con la ayuda del bibliotecario o del bibliotecólogo. Pero también hay que saber qué es un proceso lector, ¿cierto? ¿Cuáles son esas etapas por las que pasan los niños y los jóvenes según su edad en la apropiación de ese proceso lector que no es fácil? Si hay algo complejo es la lectura. Estanislao Zuleta decía que había que rumiarla, y Paulo Freire utiliza una expresión que dice la lectura implica correr riesgos, ¿cierto? Eso significa que no es sencilla, que es delicada, pero hay algo, y como vengo trabajando este tema de la formación de lectores y usuarios en un seminario de investigación, había elaborado un documento, y de allí rescato esto. Al bibliotecólogo debe ser un lector, esencialmente, un lector crítico de la realidad, organizando debates alrededor de las lecturas con miras a una participación consciente de los ciudadanos en la transformación de los lectores, de los ciudadanos. Porque además la formación de lectores tiene que incluir aspectos como la relación compleja entre lectura y escritura con oralidad. Son 3 elementos que no se pueden desconocer, porque los procesos de aprendizaje varían y uno tiene que mirar de qué manera aprende el estudiante, y en esa medida va orientando esos procesos. Y entonces, pero también el profesor habla de esas tecnologías, y Jesús Martín Barbero dice,
teniendo en cuenta las gramáticas tecnoperceptivas de la radio, el cine, la televisión, el video y las culturas digitales. En el aula de clase hay que mirar qué es lo que se está utilizando y cómo orientamos el proceso lector hacia esos elementos, pero también la escritura. Y entonces miramos algo que decía alguien que trabaja mucho la lectura, es un bibliotecólogo. Desafortunadamente, los bibliotecarios no son lectores y es, sin embargo, a ellos a quienes se les atribuye la misión de formar a los lectores. Pero esa insuficiencia proviene desde su formación educativa como bibliotecólogos, en este caso concreto se está refiriendo a nosotros, la cual se enfoca al estudio de los documentos tomando en cuenta su valor de cambio y dejando de lado la parte correspondiente a su valor de uso, que es el que adquiere significación a partir de la lectura. Ahí se ve la relación que tiene la lectura con el uso de la información, que es lo que se mira en la formación de usuarios, también llamada alfabetización en información, pero que nosotros debemos transformarla. Y de hecho, la pregunta inicial de este seminario es: ¿la formación en la biblioteca escolar, formación de lectores o al fin? Ya lo dijimos desde el principio. Ni lo uno ni lo otro, los dos al tiempo. Yo me voy a devolver a partir de la cita que usted lee, profe, de Jesús Martín Barbero, y retomar un poquito el concepto que Alejandro había planteado al inicio sobre multialfabetismos. ¿Qué significa hacer en este momento una formación en multialfabetismo? O sea, para una escuela que todavía está centrada en la tradición escrita, que a veces desprecia profundamente no solo lo digital, sino también lo visual, el video. ¿Cómo hacer, cómo proceder? Puede que no solamente desde la biblioteca escolar, sino desde el lugar de los bibliotecólogos. ¿Cómo lograr hacer eso? Bueno, yo soy muy crítico con unas cosas, entonces me disculparán, pues no es de mala fe. Yo siento que gran parte de nuestro problema de nuestro sistema educativo es que tenemos docentes que son del siglo XX cuando estamos en el siglo XXI, incluso del siglo XIX. ¿Qué quiere decir eso? Primero, son docentes los que llegan yo pienso que sobre todo, ¿no?, a nivel primaria y escolar, desafortunadamente más en la educación pública, aunque hay casos excepcionales y uno ve que, pero uno sí se da cuenta, ahí lo hablo como papá, entonces uno ve a los profesores de los hijos y uno dice, hay unos que las didácticas activas le llegaron y otros nunca le llegó eso. Entonces sigue siendo el mismo profesor que le tocó a uno, pero uno puede entender que al que le tocó a uno pues era una época, pero que ya haya profesores que no sepan que son didácticas activas ni sean creativos con los muchachos, y ahí hay un problema y es el mismo sistema educativo. O sea, es decir, yo pienso que hay veces todos los procesos ISO, responder a ranking y eso, vuelven al profesor tan esquemático de llenar formularios que le quitaron creatividad. Pero hay algunos que aunque no hubiera eso tampoco son creativos porque no tienen esa, uno llamaría así, hubo vocación de ser profesor. Entonces uno hace como el proceso, la multialfabetización, ¿qué es? Es que el ser humano tiene que ir aprendiendo. Por ejemplo, acá estaba mirando lo que propusieron Jesús Lao en un documento de UNESCO y él dice, mire, todo ser humano tiene unas habilidades de pensamiento, metacognitivas, cognitivas, todos venimos con eso. Eso nos lleva a un nivel que es el de comunicación oral, el hablar y el escuchar. Bueno. Y usted lo va leyendo, si le parece. No, tú eres lo que... Eso. No, pues para que se vea. Eso lo pueden encontrar en un texto que de Jesús Lau, que es un profesional mexicano que lo trabajó con UNESCO, trabajando lo de alfabetización informacional, ubicándolas con las otras alfabetizaciones. Entonces, les dice, todo ser humano tiene eso, todos empezamos a hablar y a escuchar, eso es parte del proceso inherente a cualquier cultura y ser humano. Pero ya viene la alfabetización. Entonces, ¿qué se entiende por alfabetización? A esa persona hay que incluirla en la cultura, y la cultura implica, en general en la mayoría de las comunidades y en el mundo, implica la lectura y la escritura, eso está. Implica la aritmética y acá aparecen otras habilidades básicas. Por eso siempre que se habló de alfabetización en nuestros países era lectoescritura y aprender matemática. Y que nuestros países tenían tasas de analfabetismo, era escritura. Y eso durante muchos años
fue lo importante y sigue siendo importante porque aún no se dan situaciones. Pero cuando aparecen las nuevas tecnologías empiezan a surgir otras alfabetizaciones, pero realmente UNESCO ya había hablado de alfabetización funcional, que no es solo leer y escribir, sino comprender. Entonces ahí viene la parte de formación de lectores, que es muy importante, que sigue siendo vigente, incluso en las universidades, porque los muchachos muchas veces leen pero no comprenden, e incluso los profesores nos puede pasar lo mismo, es decir, ahí tenemos que seguirnos formando, por eso hay que rumiar, como la cita que me pareció bonita. Y ya se dice, bueno, llegan las tecnologías y hay que alfabetizarse en las tecnologías, pero hay una parte de las tecnologías que es lo instrumental y el medio, y otra parte es el mensaje. Entonces hay que aprender a manejar el computador, el internet, eso es instrumental, pero aprender la alfabetización de comprender esos mensajes que son en otros formatos y otras maneras es distinto. Es decir, explíquele a un abuelito por qué uno se puede comunicar por Twitter en 100 y pico de caracteres y que la gente comunica. No, ahí el problema no es de que sepa manejar el Twitter, el aparatico, el problema es que el mensaje mismo cambió. Entonces yo en 100 y pico de caracteres puedo decir lo que otras generaciones tenían que demorarse media hora para decir, que hay niveles de profundidad distintos, hay cosas distintas. Entonces uno diría que esas habilidades que tienen que ver con los medios está ahí. Y lo informacional, que en este modelo de UNESCO lo ponen en el nivel superior, es decir, es que al final de cuentas lo importante es el contenido, información, conocimiento, pues como lo queramos llamar, y ahí sí hay unos procesos que se pueden enseñar para que ese aprender ese contenido, esa información sea mejor, y ahí lo que se habla de alfabetización informacional. ¿Qué es lo último que está saliendo en alfabetización informacional? Y es lo de metaliteracia o multialfabetismo. Es decir, mire, la alfabetización informacional también se equivocó, porque aunque se buscaba un proceso que fuera más cognitivo, metacognitivo para capturar el mundo de la información, nos quedamos otra vez en lo instrumental. Entonces, lo importante es aprender a manejar una base de datos, o lo importante es aprender que de un solo tema en una base de datos pueden haber 10.000 artículos y yo tengo que escoger cuáles son los mejores y que hay diferentes maneras de escogerlo, y eso realmente es lo importante. Y mi nivel educativo me da cuenta para entender o no. Entonces termino con lo crítico para no quedarme en la palabra. Son dos cosas. Algo que nos afecta en el sistema escolar es que ya no tienen sentido los libros de texto, para mí. Los libros de texto fueron muy importantes porque era la manera de condensar el conocimiento de un área y aprenderlo en un mundo donde el acceso a la información era más limitado, porque estaba el mundo físico con otras realidades de costos, material y todo eso. No tiene sentido. O sea, yo con mi hijo soy muy crítico con el libro de texto y me cuesta mucho porque nuestro sistema educativo es muy así, porque es que él tiene que aprender la historia de Colombia en un libro, cuando él podía ir a aprenderlo en los videos que Señal Colombia tiene sobre la historia de Colombia, él podría ir y verlo, pero nuestros profesores están pegados al libro de texto. Por eso el bibliotecario no tiene sentido, porque es que para que vayan del bibliotecólogo, pues ya en el libro de texto está. Y a los niños las tareas, las reflexiones son pegadas del libro de texto. Cuando uno ve, entonces uno sí lo ve en los hijos, el profesor pegado al libro de texto y el profesor que les empieza a poner aprendizaje basado en problemas, en proyectos. Entonces cuando es en problemas y en proyectos, un libro no sirve. Sirve un libro con otro libro, lo comparo, voy al video, miro en televisión. Entonces yo soy muy crítico con los libros de texto y con los bibliotecólogos aún pegados ahí, y el profesor que sigue pegado ahí. O sea, yo creo que eso es lo que no nos da. Porque en otros países sí es distinto, o sea, uno ahí sí podría ver a los norteamericanos que han liderado mucho de eso, y es formación en Alfin, pero es una formación donde el mismo contexto escolar se ha tratado de meter en que hay múltiples maneras de aprender y diferentes formatos. Bueno, ese multialfabetismo hay que mirarlo, yo diría partiendo de algo, y es lo que hemos hablado aquí, y yo no he dicho cuál es el concepto de formación que yo trabajo. Sí, entonces miremos, y es algo que vengo trabajando también hace ya varios años. Les hago una lectura de un texto, me tardaré 1 o 2 minutos. La formación es un proceso dialéctico que requiere retroalimentación y es constante, nunca termina. Y es horizontal la relación entre quienes participan en el proceso.
Ahí es fundamental ver a ese estudiante con el que estamos trabajando en la biblioteca escolar, no como un par, pero sí alguien que tiene tantos derechos como deberes como yo. Formación, que viene de la palabra Bildung, es una palabra del mundo alemán, se relaciona con la imagen, aquello que quiero llegar a ser, que un individuo quiere proyectarse de sí, tiene una estrecha relación con la cultura, a propósito de lo que decía Alejandro. Como lo expone Gadamer, es un modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades naturales del hombre. Es un acto de libertad del sujeto que actúa como una obligación consigo mismo. En la formación uno se apropia por entero de aquello en lo cual y a través de lo cual uno se forma. En la formación alcanzada nada desaparece, sino que todo se guarda. Aquello que estamos formando es para toda la vida, no es para un momento. La formación es el proceso evolutivo de la educación del hombre. Ella lleva a que éste tenga conciencia, comprenda en el pensamiento y en la imaginación su educación y la de otros antes de que ésta se realice. La formación va cambiando en la medida en que cambian los umbrales del proceso, de tal modo que siempre se está en formación y nunca formado. Eso hay que mirarlo, cómo lo estamos trabajando. ¿Por qué hablar de formación? Porque es algo que no se termina y además hay que tener en cuenta cuáles son los intereses de aquel sujeto. Digamos que el lenguaje permite el diálogo, la comunicación e interacción con el otro, lo que facilita comprender y apropiarse de una cultura, y ese es el primer alfabetismo, partir del lenguaje, ¿cierto? De la expresión, del idioma, porque el idioma es parte de la idiosincrasia, es un aspecto esencial del entorno que incide en el proceso formativo integral del ser. De esta manera el hombre se apropia de los elementos de sí y del mundo para reflexionarlos e introyectarlos, lo que lo habilita para fijar sus propias relaciones al asimilar y acumular experiencias que le posibilitan adquirir gradualmente la autonomía como sujeto social. Se puede expresar que la formación como un proceso conlleva la diferenciación entre individuos. Es algo que debemos tener en cuenta en las bibliotecas. No los podemos manejar como masas. Nosotros en la biblioteca escolar debemos mirar a esos usuarios como un colectivo que está en un proceso educativo, pero también con esas particularidades. Llega Sebastián, se llama tu hijo, Esteban. Llega Esteban con las inquietudes de los dinosaurios, que es un tema que le gustaba en cierta época, no sé si todavía la conserva, y entonces va donde la bibliotecaria, donde el bibliotecario, y le dice, me interesa este tema. Y el bibliotecario le va a decir, no, es que eso no hace parte del programa de estudio. ¿Qué hace ahí? ¿Sí? Exacto. Hay una castración, hay una frustración para ese niño, para Esteban. Pero si yo conozco ese proceso formativo, estoy mirando ya la alfabetización en la cultura de la educación formal en el nivel en que él se encuentra. ¿Y qué hago? Como dice Alejandro, no es solo el libro de texto, que por sí solo no hay que descartarlo. El libro de texto es esencial en la medida que es guía, que el profesor debe combinarlo con otras aplicaciones como el cine, el video, otros formatos, la radio, la televisión, la prensa, ¿cierto? Son muchos elementos con los que se pueden trabajar y que se manejan por ser formatos bibliográficos y documentales que se manejan desde la biblioteca. Entonces, ¿qué hay que mirar? Estamos hablando de esa alfabetización en educación formal, pero para poder recoger esa información está la alfabetización en el uso de los sistemas de información para recuperar la información. Y hay que hablar de la alfabetización o de la formación
de esos lectores en elementos donde se puede hacer escritura. Y entonces viene la web 2.0, cómo le enseñamos a escribir o a participar cooperadamente en un blog, ¿sí? en una wiki, y en todas esas aplicaciones que hay. Pero eso hay que trabajarlo de la mano. Y ahí es donde vienen esas multialfabetizaciones, pero también esa formación para expresar la palabra, para expresarlo oralmente. Y es donde el bibliotecario tiene mucho para hacer. Pero hay algo. Tenemos dos problemas en este país. Los profesores de la básica, primaria y la secundaria pasan por un concurso donde no importa que no sean licenciados, ¿cierto? Entonces llegan sin saber cómo es el proceso de enseñanza. Tenemos administradores enseñando ética, enseñando español, y uno dice, bueno, ahí hay una gran falla. Y resulta que no hay bibliotecarios y no hay bibliotecas en los colegios oficiales. Entonces, ¿a qué le estamos apuntando? La propuesta del Ministerio de Educación de crear esas bibliotecas escolares, de revivirlas, de formar a esos bibliotecarios es interesante, pero hay que mirar de qué manera es que los vamos a formar en esas multialfabetizaciones, porque si el profesor es un administrador, es un contador, hay que empezar por formarlo en los procesos didácticos y pedagógicos, ¿cierto? Y los educativos, exacto. Y lo que pide el ministerio, ¿quiénes van a ser los bibliotecarios? Quienes cumplan con unos requisitos específicos. Y uno dice, ¿de dónde los vamos a sacar si deben ser los mismos docentes? Entonces, ahí viene el trabajo que puede liderar, en este caso, la Escuela de Bibliotecología, la Facultad de Educación, combinar esos conocimientos para asumir la realidad. Los bibliotecarios van a ser los docentes de las instituciones. Una propuesta entre las muchas que tiene el MEN de constituir la figura de maestro bibliotecario, pues que es una que está como en ciernes. Ya tendremos que ver pues también cuáles son las implicaciones de eso en medio de pocas transformaciones, digamos las condiciones mismas en las que se lleva a cabo el oficio. Yo quiero hacer una última pregunta que recoge como varios elementos de los que han enunciado y que las personas que se encuentran acá puedan intervenir, y sea con sus experiencias o con las preguntas que tiene. Y es refiriéndome nuevamente a lo que Alejandro decía, una de las ventajas que tiene en este momento la escuela es que tiene cursos o un énfasis en algunos elementos de orden pedagógico. Yo quiero voltear la pregunta y ponerla del lado de la Facultad de Educación. ¿Qué tendría que tener una Facultad de Educación en términos de lo bibliotecológico, de los multialfabetismos o de la alfabetización informacional, para lograr como una buena confluencia que permitiera lo que decía Edilma, no solo que el bibliotecario fuera un lector crítico de la realidad, sino que también estuviera articulado al cuerpo profesoral de una institución educativa? O sea, ¿qué haría falta poner en una facultad de educación de cara a que forma maestros que van a estar en instituciones educativas, que tienen relación con unos saberes específicos y por tanto con una institución como la biblioteca? Voy a decirlo desde lo que conozco, pues lo primero es formar maestros que tengan conciencia de el aprender a aprender y que el aprendizaje es para toda la vida, que eso es un cambio también aunque siempre ha estado, pero es un cambio que lleva. Es decir, los contenidos van a estar cambiando, entonces realmente lo importante no es el contenido. Nuestros sistemas muchas veces forman es para el contenido, más que para el aprender a aprender. Ahí en el aprender a aprender es donde vienen las competencias informacionales o la alfabetización informacional, incluso no lo digo yo, lo dice la UNESCO. ¿Por qué? Porque es que el contenido puede cambiar, pero si el maestro se da cuenta de que, claro, él tiene que ser el licenciado en ciencias sociales, pero es que el licenciado de ciencias sociales de este 20 años sabía unos contenidos y el de este momento tiene que saber otros porque el mundo ha cambiado bastante. Entonces, pero ese mismo licenciado que se está graduando ahora, dentro de 20 años, lo que aprendió en la universidad de contenidos no le va a servir sino algunas cosas. Pero si él aprende que
hay lugares donde él puede cada vez estar cualificándose más en el contenido, va a tener la posibilidad de disciplinar, de enseñar eso. Enseñarlo bien, pues si tiene buena didáctica y pedagogía. Ahí es donde yo veo que a las facultades de educación les faltaría formar en esas competencias informacionales. ¿Sí? Porque es el maestro que sabe que el libro de texto dice que los países, por ejemplo, muchos libros de texto, eso lo vi en un libro de texto hace poquito, es los países árabes que todavía tienen muchos dictadores. Pero es que desde la primavera árabe no hay dictadores, sino que hay lo que estamos viviendo. Pero el texto dice eso y el maestro no se está cualificando en ese contenido de entender que el mundo cambió, de que cuando uno ve lo de ISIS, Siria y tal cosa, es que eso implica muchas cosas. Si ese maestro se quedó con ese contenido que le enseñaron, pues él va a enseñar algo primero que es trasnochado. Ese maestro, para estar actualizado, tiene que tener competencias informacionales y estar abierto a los distintos formatos. Es decir, yo creo que los distintos formatos permiten aprendizajes diferentes con niveles distintos. Yo creo que eso sería como fundamental. ¿Cuáles son, solo con la intención de ser más explícitos, cuáles son esas competencias informacionales que usted... Bueno, las competencias informacionales que no le hemos hablado, ¿cuáles son? Hay muchos niveles, pero lo que se reconoce es, primero, es el ser capaz de reconocer la necesidad de información. Esa es la primera. Esa tiene que ver mucho con los procesos cognitivos, es decir, la búsqueda de información, pero la búsqueda de información en diferentes formatos, pero cada formato y medio posibilitan unas cosas y quitan otras. Entonces esa sería la tercera subcompetencia informacional que se habla, es la de organización de la información. Es decir, yo consulto mucha información, ahora el problema no es la falta de información, sino el exceso de información. Entonces yo tengo que organizar eso para después sacar qué me sirve, qué no lo sirve. Ese va unido a la evaluación de esa información. Después aparece todo lo que tiene que ver con el uso ético de la información. Y finalmente, algo que la profe Dilma ha dicho mucho, es lo de la comunicación, porque es que uno se informa para reelaborar, es decir, el estudiante para reelaborar una tarea, el profesor para hacer un ensayo de un artículo, es decir, siempre estamos reelaborando contenidos. Esas son las 6 competencias informacionales, pues unos autores dicen que son 8, otros dicen que son 10, otros dicen, pero eso es como lo que eso lo debería aprender un educador, porque es que si el educador es un competente informacional, le va a transmitir eso a sus estudiantes. Muchachos, no se queden con este libro de texto, que estoy de acuerdo con la profe Dilma, de pronto no lo expresé bien, es una guía, pero muchachos, miren, este libro de texto, pero si ustedes van a la prensa, dice esto. Si ustedes, por ejemplo, miren el problema en Estados Unidos de libros de texto con la teoría de la evolución darwinista y libros de texto con la teoría creacionista, y son libros de texto. Y en unos estados están el libro de texto de ciencias naturales, por cómo funciona en Estados Unidos, es un libro creacionista, y el otro darwinista. Entonces, ¿qué diría yo? Enséñele las dos y ya el muchacho toma su posición, su familia, pero es un error enseñarle solo una. Entonces, pero si el profesor no está consciente de eso, es un profesor tradicional. O sea, una de las maneras de cambiar al profesor tradicional, yo lo veo y ahí termino, es las competencias informacionales para que esté actualizados en contenidos. Y lo otro es las didácticas. Es decir, porque es que las didácticas están unidas también a eso. Entonces pienso que pues eso sería clave enseñarle en una facultad de educación para que cambie. Como en una escuela o facultad de bibliotecología, es importante que los bibliotecólogos se formen en didáctica y pedagogía y se formen en lo tecnológico, es decir, ahí faltaría al uno y al otro. Pues digámoslo, una articulación entre ambas dependencias. Gracias. Bueno, ¿qué le diría yo a la Facultad de Educación? Que nos pida. Sí, que nosotros somos las personas indicadas para desarrollar esas competencias y esas habilidades y conocimientos en el uso, en el acceso, uso y transformación de la información. El profesor Alejandro mostró las 6 competencias, que a veces muestran 7, a veces más, a veces menos, pero se concretan en 7. Y yo lo miraría en varios elementos que se trabajan desde la educación, desde el sistema didáctico.
¿cierto? Entonces, esas competencias de la alfabetización las trabajaría con el profesor. Como estamos formando es futuros licenciados, con esos profesores, para que ellos sean conscientes que de ellos depende motivar al estudiante a acercarse a esos sistemas de información para encontrar esos documentos que portan información y que hay que leer, ¿cierto? Entonces, ese proceso lector hay que volverlo a retomar en cada uno de esos niveles, siendo ellos de pronto los expertos en lectura, pero nosotros nos apropiamos de esos procesos lectores para enseñarle esas competencias e involucrarlas. Entonces, ¿en qué le haría énfasis yo a cada una de esas competencias? La relación que hay en el sistema didáctico entre los medios como elementos que permiten acercar los contenidos a esos sujetos, ¿cierto? Entonces, ¿bajo qué medios me estoy apoyando? Donde los sistemas de información documental los puedo ver como medios didácticos y como recursos, pero también cómo manejo, como bibliotecólogo, cómo le enseño a manejar los contenidos que va a desarrollar dentro del curso para que se acerque a la información actualizada, ¿cierto? Y con esos diferentes recursos bibliográficos y documentales que pueden ser en formatos electrónicos, pero también tradicionales, porque también hay que tener en cuenta algo. Hay bibliotecas que desafortunadamente no tienen recursos tecnológicos, entonces hay que trabajar con lo tradicional. Y también, entonces, cómo enseñarle a ese profesor, nosotros le vamos a enseñar a esos licenciados a que para enseñar a usar esos sistemas de información hay unos métodos propios de nosotros, hay unas estrategias didácticas que nosotros las podemos trabajar en relación con ellos. Y sin desconocer que como estamos formando para el futuro, hay que combinar el trabajo presencial y virtual, ya que hay tendencias. Entonces, ¿cómo mostrarle a ese profesor que la parte virtual también existe y que se puede enseñar a los muchachos a trabajar esa alfabetización en información, esa formación de usuarios con el uso de esas herramientas virtuales, de la modalidad virtual, desde los elementos que nosotros trabajamos como sistemas de información documental? ¿Qué más podemos hacer nosotros con miras a que ese licenciado se convierta en el maestro bibliotecario? ¿Cierto? Esa es otra cosa, porque es que hacia allá es hacia donde hay que mirar. Entonces, de todas formas, ese maestro bibliotecario debe tener un manejo de las técnicas de organización de la información, porque si no, ¿cómo va a recuperar? ¿Cómo va a buscar? ¿Cómo va a enseñar a buscar si no tiene organizada la información? Se vuelve un caos. Y no todo, ya se los expuse, no todo está en la web y no todas las bibliotecas disponen de recursos tecnológicos. Entonces también hay que enseñarle eso, pero también hay que mostrarle que la biblioteca no es solo un depósito de libros o con el cargo que pretenden darle, que es el manejador de libros, ¿cierto? Ese es el cargo que pretenden darle a ese profesor, ni siquiera bibliotecario, sino manejador de libros. No es solo eso, hay que ir más allá. Él tiene que mirar cómo gestiona recursos, cómo maneja esa información, cómo maneja los tiempos, cómo se programan actividades. Y creo que nosotros tenemos condiciones para que ustedes nos llamen. Perfecto, ya mismo. Muchas gracias. Vamos a dar paso a algunas preguntas que tengan las personas que están aquí, algunos comentarios o intervenciones que permitan a Alejandro y a Edilma ampliar los argumentos o precisar asuntos que hubiesen quedado como pendientes.
Buenas tardes. Bueno, nunca participo pues en la parte de preguntas, pero me voy a atrever, más desde el desconocimiento y la ingenuidad y abonándole una gran preocupación. Si nos vamos a unir y si el ministerio, la intención es que el docente sea el bibliotecario, ¿dónde queda el profesional bibliotecólogo de la escuela, cierto? Y nosotros estamos apoyando esa parte y uniéndonos con educación, cosa que no estoy en contra, pero hay que mirar qué vamos a hacer con eso. ¿Por qué el bibliotecario no puede ser docente y por qué el docente sí puede ser bibliotecario, cierto? Entonces, aquí nosotros le estamos apostando en la escuela a formar al bibliotecólogo en estos contenidos pedagógicos, ¿cierto? Digo, ay, ¿por qué no se para el tiempo? Y esperamos a que salgan entonces unos profesionales con esta actitud pedagógica para poder cumplir esa función en estas instituciones educativas. Nos estamos dejando tumbar, ok. Pues estamos apoyando este cierre de la profesión, ok. Y no lo digo por mí, yo ya tal vez me quedé donde estoy o duraré unos 2 añitos después tratando de aprender la parte de la pedagogía y la función del bibliotecólogo, ¿cierto? Con estas instituciones educativas, pero es preocupante entonces, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Yo entiendo, el bibliotecario que están ubicando en las instituciones educativas son almacenistas, son fotocopiadores, son cargos políticos, ¿cierto? De pronto es más fácil que un docente que ha tenido una academia de pronto pueda continuar en esta formación, pero entonces ¿por qué no ubican otro profesional que pueda también perfilarse y pulirse de esta manera, tenga esa actitud de aprendizaje, no por un puesto? ¿Sí? Muchas gracias. ¿Los profes quieren pedir? Gladys, esto está tan difícil, pero a la vez tan retador. Hay una cosa y es, hoy estábamos discutiendo un tema similar, ¿cierto? Relacionado con esa formación del bibliotecólogo para desempeñarse en ciertas unidades de información. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué no es el bibliotecólogo el que va a coordinar esas bibliotecas escolares? ¿Por qué en el caso de Medellín los bibliotecólogos que están al frente de las bibliotecas escolares están en las bibliotecas de instituciones privadas, ¿cierto? ¿Por qué no en las públicas? Hoy pensando en este foro, en este seminario, yo decía algo, qué bueno hacer una investigación donde miremos por qué en las instituciones privadas reconocen el trabajo del bibliotecólogo, por qué siempre están allí, pero además, ¿qué hace ese bibliotecólogo en esa institución que lleva tiempo? ¿Cuáles son las actividades que él desarrolla? Él sí se involucra con ese ideal que de pronto les planteé hace rato, o también hace esas labores tradicionales. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en la institución pública no hay bibliotecólogos y se pretende que sean maestros? Entonces, ahí viene algo y es la escuela desde la academia, ¿qué hace la escuela de bibliotecología? Está formando profesionales para desempeñarse en tipos de bibliotecas o un bibliotecólogo general, ¿cierto? Bueno, eso por un lado. Dentro del proceso, dentro del trabajo curricular, ¿cómo se está viendo el perfil, en este caso, del bibliotecario escolar? Pero también hasta dónde es responsabilidad de la escuela de bibliotecología el que ese bibliotecário, ese bibliotecólogo sea reconocido para desempeñarse en el manejo de una biblioteca, y hasta dónde es responsabilidad y actitud del bibliotecólogo para ser reconocido como bibliotecario, y hasta dónde son las actitudes y la actualización del bibliotecólogo,
las causantes de su permanencia o de su cierre en ese lugar de trabajo, ¿cierto? Hasta dónde el bibliotecario se conforma con prestar los libros, hacer actividades de animación y promoción de la lectura aislado, sin vincularse con todo el proceso educativo que se vive en una institución escolar. Entonces hay que mirar eso. Y de hecho, miren, el Ministerio de Educación, que está tratando de mirar esos aspectos, dice: desaparecen los cargos de bibliotecarios. No la reconoce. Bueno, es más, hay un problema y lo dice: está sin reglamentar la disposición que obliga a tener bibliotecas escolares. Entonces, ¿qué podemos esperar? Si no está reglamentado que una institución educativa debe tener biblioteca escolar, ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿Sí? Eso es muy delicado. ¿Dónde vamos a trabajar? ¿Qué le vamos a ofrecer a estos muchachos cuando los formamos? Les ofrecemos el seminario de biblioteca escolar. Muchachos, pero no sabemos si ustedes se van a desempeñar. Cuando se jubile Leticia, de pronto, que yo no sé cuándo se va a jubilar Leticia, de pronto le queda paso para que alguno de ustedes aspire. Mire que es una realidad muy triste y los podemos llevar y podemos diseñar propuestas educativas para que sean bibliotecarios escolares, bibliotecólogos, idóneos para lo que se pretende allí. Pero está esa dificultad, ¿sí? Realidad a la cual hay que trabajar. No obstante, la escuela no se puede cerrar aquí, porque esa es la realidad, no los vamos a formar, todo lo contrario. ¿Le va a apuntar a un bibliotecólogo escolar? Entonces diseñe en el plan de estudios trabajo que dé la fortaleza para que ese profesional se desenvuelva como debe ser. A eso hay que mirar, Gladys. Gracias, profe. ¿Alguien más? Dual. Él y usted, luego. Gracias. Buenas tardes. Primero, como recopilando algunas de las ideas de la profe Dilma y del profe Alejandro, referente a la temática pues del Alfin en las bibliotecas escolares. Muy interesante eso de que el Alfin requiere procesos de lectura básicos. Sí, la principal herramienta de alfabetización sigue siendo la lectura, entonces es muy importante partir desde esa base. Y con esto no quiere decir que nos vamos a dedicar a hacer horas del cuento y actividades chéveres, es apostarle como a procesos de formación que apoyen en primer lugar la función de la biblioteca escolar, que es apoyar el currículo y el plan de estudio, y de manera complementaria a esos otros procesos que tienen que ver con el gusto por la lectura, el placer y la formación de lectores críticos y autónomos. La Alfin en nuestro contexto sigue siendo como, no sé si utilizar bien la palabra monopolio de las bibliotecas universitarias, porque pues, son las instituciones que la han trabajado y son, digamos, los que tienen la capacidad instalada para trabajarlo, el personal, el recurso humano, lo logístico, y eso pues no es ninguna mentira. Que hay algunas bibliotecas escolares que lo están trabajando de manera pues espontánea, informal, sí lo están haciendo, y tal vez mucho bibliotecario no se dé cuenta que está trabajando la alfabetización informacional con lo que hace, porque hay un vacío conceptual por el mismo personal con que contamos en bibliotecas escolares. Ahí a base de dato estadístico, tenemos 217 bibliotecas escolares y en esas 217 bibliotecas escolares solamente tenemos 23 bibliotecólogos, que es un dato pues que no es muy alentador que digamos. Y sabemos que son por muchos aspectos, principalmente el aspecto de la contratación. Sinceramente como bibliotecólogo a mí me da pena decirle a un compañero, mira, venite a trabajar en una biblioteca escolar con estas condiciones, porque no son las mejores para trabajar como profesional. Entonces ahí sí hay un aspecto que va más allá como desde el mismo gusto de querer trabajar en una biblioteca escolar, sino que transciende a lo que es la misma Comisión Nacional de Servicio Civil, de que el cargo no existe o que si existe antes lo van a suprimir. Eso es un asunto pues ahí más de fondo. Es interesante porque la Alfin apuesta hacia lo vernáculo,
hacia la educación informal. Si bien, por ejemplo, la institución educativa es la representante de la educación formal como tal, los estudiantes o los mismos bibliotecarios de manera autónoma con otros proyectos paralelos le apuestan a lo vernáculo, a lo que está por fuera de la institucionalidad, y se hacen pues proyectos bastante interesantes, aunque no siempre se documentan y quedan pues por allá invisibles. Y por último, sí es muy interesante pues como esa relación entre la Escuela de Bibliotecología y la Facultad de Educación, ahora más que salió el pregrado en Pedagogía, en seguir pues como complementándonos. Pues, los estudiantes pues ahora que pues tienen la oportunidad, los de la IB, que tomen parte de los cursos de pedagogía, que hagan pues como intercambios, ese es un diálogo muy bueno. Este seminario pues ya lleva más de un año y se ha convertido como en primer lugar un espacio de desahogo para las problemáticas que tenemos en la biblioteca escolar, pero ya está trascendiendo hacia algunas acciones prácticas, que de hecho pues algunos profes de acá, como la profe Natalia, la profe Sandra, ya la están llevando a cabo en el campo, y eso es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, a ver, escuchándolos, estoy de acuerdo con el principio de la exposición, tanto de Alejandro, ¿sí?, como de Dilma, cuando se pusieron de acuerdo con la pregunta que si había contraposición. Ahí no hay contraposición. Yo parto de un principio, y es que la biblioteca, ¿sí?, forma parte del sistema educativo, de una institución educativa. Y la educación tiene un fin, ¿cierto? Es permitirle al sujeto, al ciudadano, al alumno, insertarse en la sociedad. Y para insertarse en la sociedad en este momento, ¿sí?, que haya instituciones que no lo hagan, es otro cuento, como lo plantea Alejandro, que están trabajando con el siglo pasado o antepasado, y es que tenga ciertas competencias, ¿sí?, y dentro de esas competencias están las habilidades comunicativas, que comprenden leer, escribir y hablar, ¿cierto? Entonces domine eso, entonces ahí estaría esa parte del manejo del lenguaje, y dentro de esas competencias comunicativas tenemos que hablar de la lectura y la escritura. Ahora, ¿de qué clase de lector en esas competencias vamos a formar? Un lector que tiene que responder, por un lado, a la lectura académica, y por otro lado, si queremos, y es lo que a veces se hace mucho, y en la promoción de lectura, es la lectura recreativa. Entonces, inclusive eso casi que lo asume la biblioteca escolar, que está exenta de hacerlo, no está exenta de presiones, que no le va a permitir al alumno decir, respóndame esto, como lo haría con la lectura académica, que tiene que ser rigurosa, ¿cierto? Entonces, mire, están esas competencias comunicativas que no los podemos negar para que el alumno se inserte en la sociedad. Y por el otro lado, en este momento están esas competencias informacionales, toda esa parte que lo va a llevar a que esta sociedad y esta cultura y la educación cada día es una cultura digital, ¿cierto? Entonces no podemos desconocer eso. Ahí no hay excusa de que es que no tenemos recursos. Eso es la actitud de la persona que está al frente de una institución, ¿cierto? Hay muchas maneras de hacerlo, y no es que le vamos a hacer el favor al Estado o a eso, sino que hay que hacerlo, ¿verdad? Es la actitud, y uno de los aspectos fundamentales cuando se habla de mejorar la calidad de la educación, no nos digamos los maestros, ¿sí? El maestro es el principal, ¿cierto? Porque es el que va a motivar, pero un maestro que no está motivado, un maestro que nunca ha leído o que nunca se ha preocupado por eso, no va a motivar a nadie, ¿cierto? Entonces hay que mirar, y eso va a exigir que el bibliotecario o el bibliotecólogo, como lo queramos llamar, el maestro, tiene que manejar tiene que tener 3 elementos: unas competencias pedagógicas, ¿sí?, manejar la pedagogía, las competencias curriculares y las competencias tecnológicas. Entonces miremos a ver qué tanto tenemos esas cosas. Cuando yo leí las preguntas dije, pero ¿cómo están enfocando eso? ¿De que es como contraponer eso? No, es una integralidad, y podemos hacer alfabetización informacional desde abajo, desde el preescolar hasta allá. Eso depende de las estrategias didácticas, pedagógicas, de la actitud que tenga el curso. Y me parece muy bien que me haya encontrado que esas dos, ustedes dos, que son los que están como en
en esos campos, ¿cierto? Del alfin y la educación y formación de usuarios. Ahora, cuando hablamos de educar a las personas con unas competencias que les permitan, y Alejandro lo decía, a lo largo de la vida. Y a lo largo de la vida, ¿qué implica? Aprender a aprender, aprender a desaprender, reaprender, ¿cierto? Tener una actitud flexible. Comunicar una actitud flexible al estudiante, hay que hacerlo, ¿sí? Pero si vos estás y también estás anquilosado, el estudiante no ve ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, miremos, el maestro lee, el bibliotecario lee. Eso es la acotación que yo quería hacer. ¿Alguien más? ¿Alguna otra intervención? Bien, vamos a dar las gracias. Claro, profe. Por supuesto, pero por favor. No, hay algo que me acabo de acordar de un colega bibliotecólogo que hizo un trabajo en la maestría en educación, en la línea de didácticas y nuevas tecnologías. Es Juan Fernando Garzón. Él hizo un trabajo que de hecho obtuvo el reconocimiento como trabajo de investigación, es laureada, la máxima. ¿O sobresaliente? La máxima, no sé, sobresaliente. Él es maestro de formación básica, hizo la bibliotecología e hizo la maestría en educación y trabajó curaduría de contenidos. Y es alguien con ese tema que además lo trabajó en el colegio donde trabaja, cómo enseñarle a los profesores a hacer curaduría de contenidos para trabajar los cursos que ofrecen. Entonces es una recomendación que hago, porque conozco el trabajo de Juan Fernando, que es muy, muy valiosa, y el término de curaduría de contenidos es algo que está emergiendo y que es interesante trabajar. Eso por un lado. Profesor, yo estoy aquí, usted sabe, por emulación a usted. Fue mi profesor, fue quien me enseñó a amar la formación de usuarios, fue mi profesor de educación de usuarios. Es un ejemplo a seguir, alguien a quien los estudiantes, los egresados de aquella época recordamos con mucho cariño y agradecimiento, ¿cierto, Leti? Con el alma. Nos metió en este mundo y siempre nos das luces. Así estés jubilado, todo lo que acabaste de decir, nos diste muchas luces porque nos concentraste en 3 competencias esenciales y hay que trabajarlas, y hacia allá es donde nosotros podríamos hacerles las propuestas desde nuestra área. Y no me sé tu nombre. Dubán. Ah, bueno, de pronto Dubán estuvo aquí cuando yo me fui a hacer el doctorado, entonces. Sí, son, digamos, grandes aportes. Esa realidad que se vive con los bibliotecólogos es dura, pero hay que apuntarle, hay que seguir trabajando hacia eso, no podemos declinar. Y sí, ese respeto hacia el profesional pues no puede perderse simplemente por un deseo de que estén trabajando, sino las condiciones en que se encuentran en las bibliotecas escolares son algo que también se da para discutirlo, pero que el gremio como tal engruve el grupo de bibliotecas escolares, deben discutirlo también, cómo mirar ese aspecto, porque esto hay que mirarlo colectivamente. No se puede mirar solo desde la academia, sino también en compañía con esas agremiaciones. Yo quería terminar con algo, y era que en esos temas de la alfabetización informacional, las tecnologías son un gran apoyo, pero también pueden ser una buena excusa para no hacer nada. Yo he tenido la oportunidad de estar en otros países, entonces una de las cosas que más se conoce de Colombia de biblioteca escolar alternativa es el biblioburro, pues porque ha salido en documentales de televisión española, CNN, es decir, el señor que hizo la propuesta del biblioburro, que sigue funcionando, y yo le decía, mire, es que uno con el biblioburro puede hacer alfabetización informacional, entonces la gente queda como, sí, es que es lo mismo, o sea, la tecnología, es que como no tenemos tecnología, no, lo que no tenemos es actitud, y proactividad y creatividad.
porque es que el mismo señor puede coger, sigamos con el ejemplo del dinosaurio, entonces usted puede coger 3 libritos de dinosaurio y ponga a los niños a comparar, y se da cuenta que en algunos libros no existe el argentinosaurio, que es verdad. Hay un dinosaurio que es argentino porque lo encontraron en la Patagonia y unos arqueólogos argentinos, y hay unos que no lo traen. La pregunta, ¿por qué no lo traen? Es que en la ciencia también hay niveles entre los países, y hay veces en la ciencia se desconoce lo del sur y está solo lo del norte. Yo con 3 libros puedo enseñarle a los niños, porque en unos países hablar de brujas es pecado y en otros es normal. Porque en México la muerte es algo celebrativo y nosotros, pues, qué depresión. Yo puedo coger con la literatura y enseñar eso, con lo que tenga. La cuestión es de actitud. Entonces, vos decías algo que es que no, yo pienso que es una cuestión todo de actitud. Teniendo tecnología, obviamente, pues yo le puedo mostrar el video del argentinosaurio en YouTube y mostrarle el libro, y pues, obviamente pero es una cuestión de actitud. Y ahí venía con algo que preguntaste tú, y es, nuestro país es obvio que le faltan bibliotecas escolares. Cada gobierno ha tenido políticas distintas de dotar la biblioteca. Al profesor le tocó en la primera política, que le tocó capacitar en todo el país y todo el asunto, pero los gobiernos nuestros van y vienen, suben, cambian políticas, pero ahí la cuestión es, ¿por qué de pronto no hay bibliotecólogos en esas propuestas? Porque es que también, ¿cuántos están dispuestos a irse a trabajar a Tadadó, por allá, perdidos en... También hay un asunto que es de crítica propia, es decir, si todos queremos trabajar en bibliotecas universitarias, porque es donde más se gana sueldo, pues eso es otra decisión. Entonces ahí también está lo vocacional, está lo laboral, está la creatividad. Uno lo que tiene que ser es fiel a lo que uno le suene. Si a mí me gusta la biblioteca escolar, pues obviamente esa decisión implica de pronto no ganar más sueldo, pero hay otras recompensas en la vida. Lo que sí nos toca a nosotros como escuela es tratar de formar para que sea un buen formador de usuarios o alfabetizador informacional, como lo podamos llamar, en cualquiera de los niveles. Yo creo que la escuela, por lo menos en eso, ha ido ganando. La presencia de la profe Dilma, siguiendo al profesor Luis Eduardo, hace que eso no se pierda, porque es que hay escuelas de bibliotecología que la educación y la formación no están, y se han metido o en lo tecnológico, en lo gerencial, o en la catalogación, pero en lo educativo no está. Solo en América Latina uno diría que Argentina lleva ahí una buena ventaja porque tiene el modelo de bibliotecólogo escolares, exclusivo, o sea, es una carrera bibliotecólogo escolar, y ahí los otros son bibliotecólogos como generalistas, por llamarlo así. Yo pienso que ahí el asunto es de creatividad para los bibliotecólogos. Y para la educación, yo pienso que es abrirse a otras cosas, no solo a los bibliotecólogos, abrirse a la informática educativa, pues que yo sé que aquí en la universidad sí hay esa apertura por el grupo de didácticas, pero ahí es un trabajo conjunto. Pero el trabajo es nuestro, porque nuestros gobiernos no tienen políticas. Esa es la diferencia que hay con Finlandia. La gente pregunta, ¿es que por qué es Finlandia? Y la diferencia no es que ellos sean más inteligentes o no, no es de plata. Incluso a veces nuestros países tienen mayor presupuesto de educación que otros países. El problema es de no tenemos políticas a largo plazo, hacia dónde vamos como decisión de país. Dependemos del político de turno. Por eso el político de turno pone aquel, pone allí, realmente ese es nuestro problema como país. Por eso, si la respuesta no viene de arriba, es desde abajo, pues es mi visión. Pero yo pienso aportar algo que tiene que ver con el caso de las bibliotecas públicas. Afortunadamente, lo digo, ha habido cierta continuidad en el Plan Nacional de Lectura, de Escritura y Biblioteca. Uno mira todas las ayudas tecnológicas, todos los recursos que hay en la página de Colombia Aprende, en la página del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca, una cantidad de manuales que están permitiéndole a la gente autoformarse y también están dando toda esa capacitación. Yo a veces pienso y retrocedo en el caso de la escuela, y es que a veces hay actitudes que queremos que nosotros somos los únicos y no podemos dejar que otros también participen en procesos formativos, como es el caso. Vean lo que ocurrió con el caso de bibliotecas públicas. Tuvimos pues para los estudiantes, pues que hubo una gran discusión en la escuela. ¿Aportamos al programa del SENA o no aportamos para la formación de tecnólogos en biblioteca pública?
Mientras yo estuve, qué pena hacerlo pues como a título de personal, insistimos en eso, inclusive cuando se discutió el mapa funcional de lo que debería ser el currículo, todas las competencias que debían de tener eso, yo dije, yo participo, ya en ese momento no estaba en la escuela, pero dije yo como mi capacidad ética, es decir, es que hay que formarlo, porque el país, mire, si fuéramos capaces, hubiese voluntad política para crear bibliotecas públicas, ¿sí?, la escuela estaría en condición de formar todos esos bibliotecólogos. No, en este momento muchos bibliotecólogos se están formando con el tecnológico, con la tecnología del SENA, y la escuela se marginó. A veces cuando pienso qué va a pasar con escolares, cuando dice pasémonos a la biblioteca escolar, que ese es otro programa del Plan Nacional de Lectura y Biblioteca, bueno, busquemos la manera de insertarnos, de participar en eso. Y respecto al cambio de la escuela, yo pienso que estamos ya estamos yendo a una cultura digital, a una educación digital, entonces, ¿cómo no orientar un pensum hacia esas cosas, cierto? Y no decir que vamos a trabajar en tipo de biblioteca, sino, lógico que dentro de ese pensum habría necesidad de formar, porque cualquier biblioteca, cualquier institución inserta en el sistema educativo cumple una función formadora, entonces habría necesidad de tener elementos pedagógicos, ¿cierto? Elementos tecnológicos, yo no sé, bueno, eso es... Aquí me atrevo a pensar así en voz alta. Muchas gracias, profe. Agradecer nuevamente a la profesora Edilma y al profesor Alejandro, pues por todo lo que nos han expresado en esta versión del Seminario Abierto de Bibliotecas Escolares, pues donde han enfatizado asuntos que van a resultar de interés no solo para el campo de la bibliotecología, sino también para el campo de la educación. ¿Cuál es la necesidad que se tiene de que haya una articulación o un intercambio de saberes que permita conjugar una figura de cara al compromiso que se tiene de la formación de las instituciones educativas y a lo que es necesario, como lo decía el profesor Alejandro, de desarrollar o fortalecer competencias en los multialfabetismos para transformar los procesos mismos de construcción del conocimiento? Muchas gracias a los profes.